Se dice que el hígado presenta dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral, y dos bordes, uno posterior y uno inferior. Acá tenemos una imagen, la imagen de arriba, donde tenemos el órgano en su cara diafragmática, por encima del ligamento coronario, y divide el ligamento falciforme, que es un vestigio coronario, en hígado derecho e hígado izquierdo. Y por debajo tenemos la cara visceral, que por ciertos reparos anatómicos que ahora les voy a pasar a recordar, va a dividir al órgano o va a formar la famosa H hepática. A nivel central tenemos el pedículo hepático, conformado desde anterior hacia posterior por el conducto biliar, la arteria hepática y la vena porta. Hacia el lateral izquierdo, por delante tenemos el surco que da origen al ligamento, digamos, al ligamento redondo, por detrás al conducto de Arancio, y hacia el lado derecho anterior la fosa cística, donde se ubica la vesícula biliar, y por posterior la vena cava inferior. Esto también es importante porque nos va a dividir al hígado en diferentes lóbulos. Lóbulo derecho, lóbulo despliegue o posterior sería el que se encuentra por detrás, a nivel posterior del pedículo hepático, lóbulo izquierdo y lóbulo cuadrado hacia anterior. Después el hígado a nivel funcional se divide en 8 segmentos, dando lugar a la segmentación hepática, que es importante principalmente para los cirujanos, debido a que a partir de ello van a generar las resecciones hepáticas, ¿sí? Ya sea, se dice que cuando se seccionan más de 2 segmentos, hablamos de una resección mayor, y por debajo de 2 o menos, o 1, resección menor. Está dividido por un eje anteroposterior. El eje anteroposterior va a dividir al hígado también en un lado izquierdo y un lado derecho. Ese eje anteroposterior se extiende desde la porción central, digamos, de la vesícula biliar hasta la cara izquierda de la base de la vena cava inferior, y un eje transversal que pasa por el surco transversal o pedículo hepático. A su vez, esa división va a tener otra nueva división que está dada por un surco antero-posterior del lado izquierdo, que pasa en el mismo lugar donde se encontraría el surco redondo, el ligamento redondo y el surco de Arancio, y hacia derecho se da el surco, digamos, antero-posterior derecho, que pasa lateral a la vesícula biliar. Por estas divisiones el hígado va a quedarse dividido en los diferentes segmentos hepáticos, que comenzando en el lóbulo de Spiegel con el número 1, y en contra de las agujas del reloj vamos a dividir entonces al hígado en esta cara en 7, y el segmento número 8 en esta cara visceral no se ve porque se encuentra a nivel anterior y posterior. No sé si se logra ver la flechita. Acá tendríamos el segmento número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 es el que no se ve. Visto en una configuración interna, la segmentación hepática la vamos a ver así. Acá, o sea, esta sería la porción del lóbulo izquierdo, que está conformado por los segmentos del 1 al 4, y la derecha, que va desde el 5 al 8. En cuanto a la fisiología, brevemente, el flujo sanguíneo hepático corresponde a un 25-30% de la volemia total, o sea, es decir, aproximadamente entre 1.500 y 1.800 mililitros en el adulto. Está constituido por una doble circulación, entre un 25 y un 30% está dado por la arteria hepática, entre un 70 y un 75% por la vena porta. La vena porta lleva sangre desoxigenada proveniente de los órganos gastrointestinales, siendo las ramas las mesentéricas y las esplándicas. Y la arteria hepática, sangre oxigenada. En cuanto a las funciones del hígado, es un órgano porque cumple muchas funciones y muy importantes. Por lo tanto, una insuficiencia hepática, por ejemplo, por una cirrosis, complica
al organismo de una manera importante, ya sea desde producción y secreción de bilis, desintoxicación de la sangre a través de las células de Kupffer, o producción de ácido úrico y urea, a su vez como metabolismo de ciertos fármacos, metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de proteínas, y dentro de la síntesis de proteínas los factores de coagulación importantísimos para mantener la hemostasia a nivel orgánico. En cuanto a la resección hepática, bueno, las indicaciones para la misma tenemos patología tumoral maligna, tanto primaria como secundaria. Primaria, el hepatocarcinoma es el principal, y dentro de la secundaria las metástasis hepáticas. Después tenemos patología tumoral benigna o no tumoral, como los angiomas o la poliquistosis. Para donación en vida, es decir, trasplante hepático de donante en vivo, es importante saber que un paciente que va a ser donante vivo, digamos, de una porción del hígado, se caracteriza por tener, cuando digamos, el donante, aunque tenga un 30% le quede, un 30% del parénquima hepático al año, aproximadamente, puede llegar a lograr a tener, recuperar ese parénquima donado. O sea, es súper importante eso. Y después el receptor del trasplante hepático, donde forma parte de una de las fases de la cirugía. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, se pueden ver pinzamientos, denominados, bueno, el pedículo hepático, maniobra de Pringle y exclusión vascular total del hígado, que los marqué porque son los principales y que me voy a explayar un poquito en las próximas diapositivas. Los pinzamientos selectivos, que se produce un pinzamiento solamente, digamos, del sector que se va a resecar, o sea, la vascularización irriga al sector que se va a resecar, aislados de la vena cava inferior, que muchas veces se utiliza como complemento a la maniobra de Pringle, se comprime en un momento dado la vena cava inferior, nada más, sin pinzamiento vascular, que bueno, como lo dice, no se pinza la vasculatura, digamos, del pedículo, y lo que hace es, muchas veces está indicado en las cirugías, en las que además del trasplante o la resección, está afectado la resección de otro órgano a nivel abdominal. Y por la vía laparoscópica, que está indicado principalmente en resecciones del lóbulo izquierdo y que no tengan invasión ni metástasis en otro órgano. En cuanto al pinzamiento del pedículo hepático o maniobra de Pringle, se caracteriza por ser un pinzamiento global en el pedículo hepático, es decir, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar principal. Es el más utilizado en cuanto al pinzamiento para la resección hepática, ya que interrumpe el flujo sanguíneo aferente, es decir, el que va hacia el hígado, pero no impide la hemorragia que se produzca por reflujo de sangre a nivel del sistema porta superior, es decir, del suprahepático, ni las embolias gaseosas. Puede ser intermitente o continuo. En el caso del continuo, bueno, como dice la palabra, es un pinzamiento continuo del mismo, que es en hígados medianamente sanos, se puede extender hasta 60 minutos para evitar complicaciones, y en el caso del intermitente, que es el más frecuente, se dan periodos de 15 minutos de pinzamiento con 5 minutos de despinzamiento. En este caso, se puede extender el procedimiento hasta 120 minutos. En el caso de las constantes hemodinámicas, si miramos el cuadrito, vemos que el pinzamiento del pedículo hepático va a generar un aumento de la presión arterial media, más o menos entre 13 y 21%, y se da por vasoconstricción secundaria al estímulo de los vasoreceptores que se encuentran a nivel del pedículo hepático, con la consiguiente estimulación simpática y aumento de la misma. Hay que tener presente que en este caso también, si bien con el pinzamiento se produce todo, digamos, toda esta adaptación hemodinámica, con el despinzamiento se revierte enseguida, pero luego de varios pinzamientos esta adecuación se agota y muchas veces genera hipotensión. Después tenemos lo que sería la exclusión vascular total, que es el pinzamiento del pedículo hepático con el pinzamiento de Pringle, que en este caso sí minimiza la hemorragia, en el caso de la lesión de la vena cava o de las suprahepáticas,
descarta el riesgo de la embolia gaseosa y permite así la resección de lesiones que comprometan la vasculatura. Esta maniobra siempre debe preverse en el perioperatorio, en el preoperatorio más que nada en realidad, porque es necesario en este caso tener siempre un acceso vascular en caso de necesitar circulación extracorpórea, que muchos equipos lo que utilizan son las denominadas derivaciones portosistémicas o portovenovenosas, para generar una circulación por otro lado y evitar grandes alteraciones a nivel hemodinámico. A su vez, también es necesario ese acceso vascular para medir la presión a nivel corporal, en realidad, el catéter de una arteria pulmonar, y así también poder optimizar la volemia. Cuando hablamos de optimizar la volemia, decimos que son todas aquellas maniobras que vamos a realizar nosotros para poder lograr ofrecer a los tejidos un adecuado aporte de oxígeno y micronutrientes a través de un aumento del gasto cardíaco. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando el volumen intravascular con, por ejemplo, la infusión de líquidos. ¿Sí? Esta técnica, este pensamiento, a su vez necesita de una denominada prueba de tolerabilidad que se debe realizar previamente la optimización, digamos, de la volemia, que se trata del pinzamiento durante al menos 5 minutos, o sea, de todo el pedículo con la vena cava inferior, y ahí, a partir de ahí, se esperan que se produzcan ciertos cambios a nivel hemodinámicos y después se va a poder ver, dependiendo del resultado que genere principalmente el gasto cardíaco, si es tolerable o no es tolerable. En el caso, si vemos por ejemplo acá el gasto cardíaco, puede ir un descenso de un 38 a un 50%, siendo un 50% una mala tolerabilidad. Entonces acá vemos como un árbol de decisiones frente a esto. Entonces vemos prueba de tolerabilidad. Si la presión arterial media no baja por encima, digamos, del 40%, decimos, ni el gasto cardíaco por debajo del 50%, decimos que se puede continuar con la cirugía. En cambio, si la PAM disminuye más de un 40%, o el gasto cardíaco más de un 50%, tenemos que hacer dos cosas. Si es posible que se realice el despinzamiento, optimizamos la hemodinamia, reposición con los vasopresores y se vuelve a hacer una nueva prueba de pinzamiento. Si hay buena tolerancia, se continúa con la cirugía. En el caso de no poder obtener una mala tolerancia, se plantea la circulación extracorpórea, adrenalina, o se contraindica y no se puede seguir con este pinzamiento. Y en el caso que no sea posible el pinzamiento, se optimiza, tanto hemodinámicamente por reposición, vasopresión, betamiméticos, y se despinza en el momento que sea posible y no se continúa con el. En cuanto a la evaluación preoperatoria, tenemos aquellas que son propiamente de la hepatectomía, es decir, las características que nos va a proporcionar la enfermedad ya con la enfermedad establecida hepática y de las funciones a nivel sistémico. En el caso de las hepatectomías subyacentes tenemos dos scores, que son la puntuación de Child-Pugh y el score de Merck, donde la puntuación de Child evalúa el riesgo quirúrgico en un paciente ya cirrótico, y el score de Merck evalúa, digamos, la supervivencia en aquellos pacientes que ya se encuentran en una lista de espera para trasplante. En el caso de la puntuación de Child tenemos ciertos parámetros que analiza, como es la concentración de bilirrubina, la de albúmina, el RIN, la citis y la encefalopatía, y a partir de ello se genera un puntaje. En este caso, las resecciones que son de tipo A o B pueden realizarse y ya se contraindican a partir de un Child C, o en aquellos pacientes ya con hipertensión portal. En el caso del MEL, bueno, después lo explico más en la sección, digamos, de trasplante hepático, pero evalúa creatinina, bilirrubina, RIN, y a su vez en el 2016 se incorpora como otro parámetro a evaluar el sodio sérico. Cuestiones sistémicas o la escala de riesgo a nivel cardiovascular, debemos ver la tolerancia al esfuerzo medida por los equivalentes metabólicos de C2-MET para poder decidir si hay necesidad de realizar otra prueba complementaria, además de un electrocardiograma, ni hablar. A nivel respiratorio, identificar los pacientes con factores de riesgo que pueden llegar a presentar alguna complicación en el postoperatorio. Dentro de estos factores de riesgo, añosos mayores a 80, anemia o saturación al aire ambiente menor a 96,
Función renal, nutricional, la mayoría de estos pacientes son malnutridos, desnutridos, su índice de masa corporal y determinación de la albuminemia, que en pacientes con insuficiencia hepática, cirrosis y demás, va a estar baja. En cuanto al manejo perioperatorio, tenemos los agentes anestésicos que se pueden utilizar, pueden ser halogenados, excepto el alotano, debido a que un 30% es metabolizado por el hígado, por lo tanto podría generar complicaciones. Los más utilizados en el caso de los halogenados sería el isoflorano y el deflorano y el sevoflorano, que tienen mínima metabolismo hepático, propofol, atracurio, fentanilo y romifentanilo por el tipo de metabolismo que tienen. Si bien el propofol tiene algo de metabolismo hepático, es mínimo y no generaría ningún tipo de problema. El atracurio por las estirasas, la ley de Hoffman, y el romifentanilo por las estirasas, no habría problema. En el caso de los antibióticos, cefalosporina de primera generación, si es solo resección hepática, y ya pasamos a de segunda generación, si además hay apertura del tubo digestivo. En cuanto a la monitorización estándar, presión venosa invasiva, PVC, catéter de arteria pulmonar, en caso de que se prevea una exclusión vascular hepática en cardiópatas graves, o también, que no lo puse, en pacientes que ya se conozcan que tienen hipertensión ortopulmonar. Y la ecografía transesofágica, que últimamente va en aumento y se la considera en muchos lados como gold standard. En cuanto a la PVC y el control de aporte de líquidos, se habla de una estrategia de PVC baja, es decir, inferior a 5, en la fase más que nada de la sección hepática, para limitar la pérdida de sangre perioperatoria. ¿Cómo se podría lograr esto? A partir de usadores, diuréticos, la furosemida en un principio, analgesia, disminución del volumen corriente, disminución de la PIC, restricción hidrosódica, posición de Trendelenburg, pinzamiento de la cava inferior infrahepática. Con esto, además de generar, disminuir esta PVC, nosotros tenemos que usar ciertos fármacos vasopresores que nos permitan no disminuir la presión a nivel sistémico, además de todos los mecanismos neurohumorales o estimulación simpática de varios receptores que se generan para mantener la presión a nivel sistémico. Después, la probabilidad transfusional, en este caso, el potencial hemorrágico se da más que nada en la fase de disección, es de alrededor de 400 a 800 mililitros y hay una incidencia transfusional de un 20 al 40%. Las técnicas destinadas para evitar la transfusión es por la recuperación por sistema de cell saver, que sería por sangre autóloga, no en neoplasias, uso profiláctico del tranexámico o los pinzamientos quirúrgicos que hablamos previamente. Por el manejo postoperatorio, en el caso de la analgesia, los AINES están contraindicados, los anestésicos locales podrían dar toxicidad y sobredosis, la morfina e insuficiencia hepática grave, postoperatoria deberían generarse un ajuste de intervalos de las dosis, y la epidural segura. En este estudio, anestesia y analgesia epidural, en caso de la resección hepática, se estudiaron 114 pacientes, en el 2016 se hizo, 114 pacientes, de los cuales el 96% de la epidural fue efectiva, colocada a nivel torácico, sin complicaciones y sin presencia en ninguno de los casos de hematoma subdural, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, pueden ser respiratorias, derrames pleurales, principalmente del lado derecho, neumopatías, atelectasias, embolias, renales. El 15% de los pacientes va a tener una insuficiencia renal aguda, propias de la cirugía, sepsis, fístulas biliares o, digamos, infecciones de la vía quirúrgica, y la insuficiencia hepática postoperatoria, que es muy temida, que genera una mortalidad mayor a un 50%, donde el hígado es incapaz de poder ejercer sus funciones, y se traduce por un aumento de la bilirrubina y una disminución del TP a partir del quinto día postoperatorio. ¿Por qué a partir del quinto día? Porque hasta el quinto día el aumento de la bilirrubina, la disminución del TP es normal, hasta que se acomode. En ese caso tenemos entonces insuficiencia hepática postoperatoria, produce una congestión hepática, en donde vamos a evaluarla por Doppler, y vemos si se puede generar una desobstrucción, si se tiene que volver a ingresar a quirófano, heparina o radiología, pequeño hígado residuo,
histología o sepsis, en el caso de sepsis, iniciar antibioterapia según antibiograma y demás. Pasando ahora ya al trasplante de las del INPUCAI del 2017, son las últimas que están publicadas, si bien se sabe que con la ley Justina y demás hubo mayor cantidad de donantes y mayor cantidad de trasplantes en este último tiempo. Acá podemos ver que la mayoría de los trasplantes son trasplantes renales, tanto de donante vivo como de fallecido, y a nivel sigue en frecuencia el hepático, que es el que está marcado con el circulito. La mayoría se dan por donantes fallecidos y en menor proporción por donantes vivos. El grupo etario, que son los que donan, digamos, se da mayoritariamente entre los 50 y los 59 años, y siendo la causa más frecuente el accidente cerebrovascular, y le sigue el traumatismo craneoesofágico. En cuanto a las indicaciones y el manejo anestésicos, lo realicé a partir de estas revisiones, ¿sí? Hechas, digamos, desde el 2015 hasta la última ahora en el 2020, que fue una de las últimas actualizaciones. Dentro de las indicaciones del trasplante hepático tenemos la cirrosis descompensada, enfermedad maligna, las no colestásicas como la hepatitis, la enfermedad hepática alcohólica o no alcohólica, colestásicas, metabólicas o genéticas, el síndrome de Buchiari y la poliquistosis, o un retrasplante en caso de una complicación, como por ejemplo una trombosis de la arteria hepática o rechazo del injerto. En cuanto a las contraindicaciones, patologías cardiovasculares o pulmonares graves que no fueron tratadas previamente, una sepsis que no esté controlada, neoplasia ya extrahepática, evolutiva, digamos, ausencia de cumplimiento previsible de un tratamiento postoperatorio y etilismo de drogadicción activa. Se dice que se debe tener por lo menos 6 meses mínimo de abstinencia a las mismas. En cuanto a la modalidad de asignación, se va a realizar en función de las compatibilidades del receptor y según un orden de prioridad sobre una lista de espera a nivel nacional. El orden se realiza a partir de una escala denominada escala hepática, que lo que va a hacer es englobar la gravedad de la enfermedad que se estima por la escala de Mel y ciertos aspectos logísticos. Numerosos estudios fueron demostrando, digamos, en forma categórica la incorporación del sodio sérico, como les había dicho antes, a la fórmula de Mel, lo que va a incrementar así la eficacia para poder predecir el riesgo de muerte a los 90 días en los pacientes con cirrosis avanzada. Esto fue en el 2016, se reemplazó el Mel común por el Mel NA o sodio, digamos, para la adjudicación de los hígados obtenidos de cadáveres de donantes cadavéricos en Estados Unidos. En el 2016 se hace un consenso trasplante hepático, parámetro, y se comienza a utilizar. Entonces, el cálculo en este caso sería el valor obtenido por la fórmula de Mel más la incorporación de los valores de sodio. Se utiliza en pacientes mayores de 12 años y van desde un valor de 6 como el mejor pronóstico a 40 como el peor pronóstico. Siempre cuando en decimales se redondea al número más próximo, digamos, y siempre cuando sea mayor a 40, ese va a ser el máximo, o sea, siempre se va a categorizar en 40. Excepciones a esto, el carcinoma hepatocelular, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, fibrosis quística, colangiocarcinoma biliar y trombosis de la arteria hepática. En cuanto a los principios de la cirugía, se distinguen trasplantes ortotópicos, que son aquellos injertos que se implantan en el lugar donde estaba el hígado nativo que fue explantado, ¿sí? Que fue resecado. Y trasplantes auxiliares cuando se pone un injerto parcial o completo, dejando una parte del órgano nativo. En cuanto a los tiempos quirúrgicos, se divide en una primera fase prequirúrgica que va a nivel de la piel hasta que se pinza el películo hepático o vena cava, también en el caso de que se utilice uno u otro de los pinzamientos que vimos anteriormente,
es potencialmente hemorrágico debido a la posible hipertensión portal que ya presenta el paciente o algún trastorno de la hemostasia por la incapacidad o insuficiencia apical que ya tiene el ISA. Después la fase 2 o anhepatia va desde que se pinza la fluencia venosa hasta la reperfusión del injerto. Hay trastornos hemodinámicos propios por los pinzamientos, metabólicos como acidosis o hipocalcemia, y propios de la coagulación porque no está ligado, así, no funciona. Y la tercera fase homeopática, la del momento de reperfusión hepática, es cuando se reanuda el flujo venoso del nuevo injerto y se da el síndrome por reperfusión en un 30% de los casos. Acá tenemos un grafiquito. También vemos que se puede denominar isquemia fría del injerto y isquemia caliente. Isquemia fría es cuando el injerto todavía se encuentra a nivel, digamos, de hielo, que es donde está transportado, y una vez que es colocado en el receptor, pasa a la isquemia caliente. Porque todavía claramente no fue reperfundido, ¿no? Por ese periodo de isquemia todavía. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, tenemos la convencional, que se da por la exclusión vascular total, y el PIVAC, que sería con conservación de la vena cava inferior y anastomosis cava anterolateral. En este caso, se conserva la vena cava del donante y se genera una anastomosis después con la del receptor. En este caso, mantiene el drenaje venoso de la vena cava inferior durante la fase anhepática, y muchas veces puede proceder de una anastomosis ortocautelar para así poder tener un drenaje mecánico donde la fase de sección y la fase anhepática para reducir hemorragia, generar mayor estabilidad hemodinámica y evitar el síndrome de reperfusión. Se hizo una comparación en uno de estos estudios donde comparaba la resección de la vena cava con o sin bypass, y dice que con bypass, digamos, permitiría una disminución de la duración de la isquemia caliente, menor necesidad de transfusión de eritrocitos o plasma y, a su vez, menor incidencia de insuficiencia renal aguda. Por eso, la técnica de PIVAC es la más utilizada. En cuanto a los injertos hepáticos, pueden ser completos o en injertos derechos o izquierdos, provenientes de una bipartición in situ, es decir, de un donante vivo, o ex situ, de un donante cadáver. Las características para un trasplante de donante vivo es que acorta el periodo de espera, es decir, los pacientes no necesitan esperar tanto por esa porción de órgano, digamos, ese órgano. Es una cirugía electiva, por lo que muchas veces los pacientes llegan mejor compensados a la cirugía, no se encuentran vinculados al score de MED, y el posible donante muchas veces no es menor de 60 años, es sano, competente y está dispuesto a donar sin ningún tipo de coacción. En cuanto a la evaluación preoperatoria, en el momento del trasplante hepático probablemente hayan pasado varios meses desde que ingresó en esa lista de espera, por lo tanto, puede que el paciente se encuentre muchísimo más enfermo. Entonces es necesario generar de nuestra parte varias reevaluaciones para llegar lo más óptimo posible al momento del procedimiento. En cuanto al sistema nervioso central, vemos que hay acumulación de neurotoxinas como el amoníaco. Esta se va a metabolizar la glutamina, lo cual va a aumentar la osmolaridad celular, provocando edema, denominada o conocida como la encefalopatía hepática. Las benzodiazepinas, principalmente el midazolam, que se metaboliza por reacciones de fase 1, debe utilizarse con cuidado debido a que puede generar potencial, digamos, esa actividad y así precipitar el cobre. En el caso de la elevación de la PIC, debe tratarse con terapia osmótica, con solución salina hipertónica y manitol, y en esos casos podría indicarse el monitoreo con un catéter de PIC. La solución hipertónica debe usarse con precaución también porque puede generar hiponatremia, digamos, en los que presentan hiponatremia, ya que una reposición muy rápida y aumento del sodio a nivel sistémico puede generar una mielinosis continua central. A nivel del sistema cardiovascular, el 70% de los pacientes se encuentran en un estado hiperdinámico circulatorio, es decir, que se caracteriza por un aumento del gasto cardíaco con baja resistencia sistémica, taquicardia y disminución de
de la presión. ¿Por qué se produce este estado hiperdinámico circulatorio? O sea, los pacientes presentan hipertensión portal. Esa hipertensión portal lo que genera es aumento de las resistencias a nivel intrahepático, con consiguiente vasodilatación esplánica por aumento del flujo, es decir, por el aumento del flujo, digamos, esplánico, genera circulación colateral, y eso a su vez genera otros mecanismos, como la secreción de óxido nítrico, que empeora o acentúa esa vasodilatación esplánica a nivel sistémico, generando una disminución del volumen efectivo sistémico, disminución de la presión arterial, y esa disminución de la presión arterial genera también la estimulación de sistemas compensadores, como es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de aumentar la presión, aumentando la frecuencia cardíaca y dando por consiguiente el aumento de dicho gasto cardíaco. Después tenemos lo que sería la miocardiopatía cirrótica, se da por un aumento del gasto cardíaco también a nivel de estos pacientes, con disfunción sistólica y diastólicas, anomalía electrofisiológica principalmente en el intervalo QT, dando probables arritmias, como es la toxada de Points, alteración de la respuesta a la estimulación beta-adrenérgica, principalmente de tipo cronotrópico. Es un cuadro comparativo de las últimas guías, digamos, que se necesitan, los diferentes estudios que se necesitan para realizar en aquellos pacientes que son candidatos al trasplante, siendo la última la de la Asociación Europea en el 2015, donde dice que el electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma se debe hacer en todos los pacientes. La prueba de estrés no invasiva se debe realizar en pacientes mayores de 50 años y con múltiples factores de riesgo, pues una radiografía, digamos, coronaria en aquellos pacientes que tengan una disfunción coronaria, o cardíaca en realidad, y cateterización de coronaria derecha solo en pacientes que presenten una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 30. A nivel del sistema respiratorio, muchas veces puede deberse a características propias, digamos, de la enfermedad agravada por la enfermedad hepática, o muchas veces ya son anomalías, digamos, de los pacientes en sí. Se caracteriza por síndrome restrictivo o derrame acítico en aquellos pacientes con ascitis voluminosa, y después hay dos síndromes que se tienen que tener muy en cuenta, donde hay varias complicaciones, como son el síndrome hepatopulmonar y en el caso del síndrome portopulmonar. En cuanto al síndrome hepatopulmonar, se dan cirróticos con hipertensión portal, es más frecuente, tiene un 30% la frecuencia, y se caracteriza por una actividad por la patología hepática, alteración en la oxigenación y vasodilatación capilar pulmonar. En el examen físico hay disnea y el síndrome de platinea ortodesoxia que se da, que significa que el paciente en posición sentada empeora esa disnea y empeora la hipoxemia. Y después la vasodilatación capilar pulmonar puede generar cortocircuitos intrapulmonares que se pueden analizar o evaluar en realidad a partir de la gamografía con albúmina o la ecografía cardíaca de contraste. La gamografía puede sí decirnos si hay cortocircuitos, pero no nos va a permitir ubicarlo como si lo haría la ecografía. En ese caso, la gamografía se aplica a nivel sistémico, microagregados de albúmina. Esos microagregados de albúmina deberían hacerse, digamos, a nivel de los capilares pulmonares, pero sí, se ven que se esparcieron a nivel sistémico, vemos que los capilares pulmonares van a estar dilatados. Y con la ecografía, en este caso, también se van a aplicar, o se van a introducir a nivel sistémicos microagregados que se dan por suelo fisiológico que se agitan, digamos, y produce, deberían alojarse los mismos a nivel de la aurícula derecha. Y después de 4 o 6 ciclos cardíacos, ese contraste se encuentra del lado izquierdo, es decir, la aurícula izquierda, estamos hablando, sí, también de una vasodilatación capilar.
Los criterios diagnósticos tenemos la patología hepática, la vasodilatación dada por estos estudios, alteración de la oxigenación a partir del análisis del gradiente alveolo capilar, y la gravedad se va a dar dependiendo de la existencia o no de los diferentes criterios. En el caso de tener un síndrome hepatopulmonar, en primera instancia, los pacientes que son candidatos a trasplante y tengan disnea, se le va a medir la gasometría arterial. En el caso que tenga una presión de oxígeno mayor a 80, se podría descartar el síndrome hepatopulmonar. Si está por debajo de 80, se realiza una ecocardiografía de contraste que vemos. En el caso que sea negativa, no tenemos el síndrome. Y en el caso que es positiva, debemos, o sea, que sea la ecografía positiva y haya otras pruebas funcionales normales, vamos a volver a evaluar la gasometría. Entre 60 y 80, el paciente queda en seguimiento. Mayor a 50, o sea, entre 50 y 60 se puede realizar el trasplante, y en el caso que sea por debajo de 50 la presión de oxígeno, se realiza la gamografía y si es positiva, el trasplante, se realiza el trasplante hepático, pero se tiene que tener consideración que hay un riesgo más elevado de mortalidad postoperatoria. Otro de los síndromes a tener en cuenta es el síndrome portopulmonar, que sería un aumento de las resistencias vasculares pulmonares en situación de una hipertensión portal. Es menos frecuente, es aproximadamente de un 6%, y se diagnostica por hipertensión portal, hipertensión de la arteria pulmonar con una presión pulmonar media mayor a 45, aumento de la arteria pulmonar menor a 15, y resistencias pulmonares mayor a 240 días. El uso del ecocardiograma permite la detección de estos dos generando la estimación, digamos, muy masiva de la presión sistólica, permite así descartar el síndrome portopulmonar si esta es normal. Si se sospecha que hay hipertensión de la arteria pulmonar, ese eco requiere sí o sí de la confirmación por cateterismo derecho para confirmar la presencia de un síndrome portopulmonar. Los pacientes suelen estar asintomáticos y según la gravedad se va a clasificar dependiendo de la presión pulmonar media, mayor a 35 como y mayor a 45 como síndromes graves. En el caso de una sospecha de síndrome pulmonar, se genera un ecotransesofágico de detección sistemática, que se hace a todos los pacientes. Si la presión de la arteria pulmonar sistólica mayor a 50 o hay una disfunción del ventrículo derecho, se debe realizar quirúrgico y se ve la estrategia. Si hay un síndrome portopulmonar mínimo, es decir, que se encuentra la arteria pulmonar media menor a 35, con una función cardíaca normal, el paciente puede ir a trasplante sin problema. Si ya es moderada, es decir, entre 35 y 45, se debe probar y plantear un tratamiento vasodilatador antes del trasplante hepático, y si ya es grave, si mayor a 40 presión de la arteria pulmonar, se contraindica totalmente el trasplante. En cuanto a los trastornos de la hemostasia, puede ser primaria, hemostasia secundaria. La primaria vamos a tener trombocitopenia, por supuesto esplánico secundario y hipertensión portal, y propia alteración de la médula y disminución de la síntesis hepática de la eritropoyetina. Y a nivel secundario, alteración de síntesis, aclaramiento de las proteínas de la hemostasia, disminución de los factores procoagulantes y anticoagulantes. Y hay una fibrinólisis fisiológica por disminución de la concentración de plasmina. A nivel renal, ahí puede producirse una insuficiencia renal secundaria a un síndrome hepatorrenal, una glomerular que se puede asociar a o alguna patología hepática inespecífica. Se va mediante el cálculo de aclaramiento o clearance de creatinina en 24 horas, pero hay que tener en cuenta que puede estar subestimado en los casos de cirrosis. El síndrome hepatorrenal es una insuficiencia renal en pacientes que tienen una patología, o sea, tienen una patología hepática descompensada
sin otra causa que pueda justificar esa insuficiencia renal. Dentro de los criterios diagnósticos, sinusitis, aumento de la creatinina, ausencia de la mejoría después de al menos 2 días de la interrupción de diuréticos y expansión con albúmina, ausencia de shock, ausencia de tratamiento energético y ausencia de otra patología renal documentada con creatinina. Porque se produce, como decíamos antes, cirrosis, hipertensión portal, vasodilatación arterial externa, hipovolemia arterial efectiva, hipotensión. Se desencadenan mecanismos compensadores como la activación del sistema renina angiotensina aldosterona, activación del simpático y actividad de H. Esto genera ascitis, vasoconstricción renal y por ende el síndrome hepatorenal que se ve caracterizado por también una disminución del flujo sanguíneo renal. Cuanto tratamiento, los factores centrales, optimización de la volemia con perfusión de albúmina y uso de vasoconstrictores como la terlipresina y el trasplante como tratamiento definitivo. En cuanto al manejo anestésico, en primera instancia voy a nombrar el tipo de monitorización. Que bueno, eso después estaría muy copado que los médicos especialistas en trasplante nos comenten de qué disponen para la realización del procedimiento. Todos debemos tener, digamos, el calentamiento externo, ya sea del quirófano, el calentamiento propio del paciente, calentadores y aceleradores de perfusión, sistema de recuperación de sangre, drogas, bomba de infusión, etc. Y después un monitoreo estándar, que va desde el electrocardiograma, oxímetro de pulso, la presión no invasiva y la temperatura. La presión no invasiva, después una vez que se produce la inducción, ya vamos a controlarlo con la presión arterial invasiva. Y lo que sería la monitorización hemodinámica, bueno, tenemos la presión arterial invasiva, que es estándar a nivel radial. Hay que tener en cuenta que la medicina de este nivel muchas veces se subestima a la presión aórtica en los casos que son hipotensivos cuando se utiliza vasopresores vasoaltas y después de la repercusión del líquido para hacer las mediciones femorales. Lo que había leído es que muchas veces hay centros que utilizan un catéter a nivel radial o a nivel femoral, pero que se produce en aquellos que utilizan exclusión vascular total, las mediciones a nivel femoral pueden verse afectadas. Entonces muchos utilizan catéteres a nivel radial en ambos miembros. El catéter venoso central para infusión de vasoactivos y la medición de la PVC, valor normal entre 2 a 6, 2 a 7, catéter de la arteria pulmonar o Swan Ganz, que mide el gasto cardíaco mediante termodilución intermitente, depende de la velocidad, el volumen, la temperatura de lo que se inyecta, así la sincronización que tiene con el ciclo respiratorio. Especialmente se debe usar en pacientes con hipertensión pulmonar grave, es decir, mayor a 45, se acuerdan que habíamos dicho que ya era grave, y mayor a 50 ya la contraindicada. Después tenemos otros analizadores que tenemos el análisis de la forma de onda y gasto cardíaco, tenemos el sistema PICO, el IDCO y el Visual, que en este caso después va a haber una clase también propio de estos tipos de sistemas inmunitarios. El sistema PICO utiliza un catéter de termodilución en la arteria axilar femoral, calcula el índice de precarga estática, volumen telediastólico global y el volumen sanguíneo intratorácico. Se caracteriza por necesitar calibración previa y después ya que se calibra, va generando la medición de manera constante. El IDCO sería similar al PICO, pero utiliza el litio como indicador, no por termodilución. El Visual analiza el gasto cardíaco de manera continua, analiza también el volumen sistólico, la variación de volumen sistólico, las resistencias vasculares sistémicas mediante la medición de una onda de presión arterial sin calibración. Y se utilizan datos demográficos como por ejemplo el peso, el sexo y la edad. En pacientes con dosis significativas de vasoactivos y por circulación hiperdinámica, que habíamos hablado anteriormente en la cirrosis, se observa una mala correlación entre el cálculo de gasto cardíaco analizado por el cateterismo, en comparación con el cateterismo de la arteria pulmonar. Después hay otros monitores como puede ser el análisis de la variación de volumen sistólico, la presión de pulso,
donde la forma de la onda arterial y la variación de volumen sistólico va a predecir la respuesta a los líquidos durante una anestesia general y cuando se utilizan vasoconstrictores. En el trasplante hepático, la variación de volumen sistólico cuando es deficiente, es un predictor del índice de volumen telediastólico del volumen derecho y tiene una utilidad limitada, pero es una opción mínimamente invasiva que se podría utilizar para monitoreo de la respuesta a los líquidos. Y después el ecocardiograma transesofágico, que si bien se necesita de un personal capacitado y que genera una buena interpretación del mismo, hoy en día forma parte del gold estándar en el monitoreo hemodinámico. Diagnostica la disfunción sistólica o diastólica, de sobrecarga de volumen, anomalías de la pared de trombosis en tiempo real. Se utiliza en hipertensión portopulmonar, en los pacientes con cardiopatía, en la cardiopatía cirrótica, en las tromboembolias. Visualiza de manera directa en tiempo real la recarga, determina el volumen sistólico, identifica la isquemia miocárdica por anomalía del movimiento de la pared regional. Va a identificar etiologías intracardíacas y transpulmonares de los cortocircuitos, como habíamos hablado anteriormente, a partir de la agregación de contraste. El Doppler puede detectar la embolia gaseosa, pero requiere de información y experiencia por parte del que lo utiliza. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de los diferentes monitores que se pueden utilizar para el monitoreo hemodinámico, con sus ventajas y más que desventajas con las limitaciones que puede tener. A nivel pulmonar, bueno, control con el CO2, gasometría arterial, y en muchas instituciones aparentemente están usando la ecografía pulmonar, comparando, haciendo una comparativa entre el momento en que se inicia la cirugía y el fin, para dar la aparición de líneas B y demás, a ver si hay algún cambio. En cuanto a la coagulación, las pruebas viscoelásticas a la cabecera del paciente es fundamental para el control del sangrado, a diferencia de las pruebas, digamos, de laboratorios centrales, ya no se utilizan, ya que generan una pobre información. El tromboelastograma de Rotem son aptos para el sangrado masivo, tiene mayor facilidad en alcanzar un estado hemostático óptimo, y las indicaciones principalmente se dan por estabilidad hemodinámica y gran administración de líquidos. Esas son como las indicaciones necesarias que se debe tener para su uso y para así para generar transfusiones o no. A nivel neurológico, el BIS, para la fase anhepática, hay un aplanamiento de la actividad cerebral, excepto una reperfusión, hay un aumento de las ondas de Doppler transcraneal. Si hay, se sospecha de hipertensión endocraniana o un catéter de PIC, pero se da más que nada en los pacientes con insuficiencia hepática fulminante, ya que podría traer más complicaciones también en estos pacientes. ¿No? A nivel renal, diuresis, la función renal, temperatura y laboratorio con hemograma, electrolitos, principalmente el potasio y la glucemia. Bueno, en el intraoperatorio hay que considerarlos a estos pacientes como órganos abdomen ocupado, digamos, se debe realizar una inducción con secuencia rápida, en pacientes con presencia acítica, fotoaresia y falta de ayuno en los casos de urgencia, farmacocinética y farmacodinámica bastante alterada por los niveles bajos de albúmina, por lo tanto hay un aumento en la biodisponibilidad de ciertos fármacos. La inducción se puede utilizar el propofol y temidato. El propofol es más utilizado por los efectos vasodilatadores que provocan reducción moderada del flujo sanguíneo hepático. En el mantenimiento multimodal con anestésicos inhalatorios, relajantes musculares no despolarizantes y los opioides. En muchas instituciones también utilizan la nativa, digamos, y se habla de un preacondicionamiento, por varios estudios, aparentemente el sevoflurano comparado con la utilización de TIVA generaría una mejoría en los niveles de transaminasas, por ejemplo, en el postoperatorio. Por lo tanto, se buscaría generar lo que se llama el preacondicionamiento de 30 minutos, los primeros 30 minutos con halogenados, y después se pasaría a la TIVA en lo que resta de la cirugía para conseguir una mejor estabilidad hemodinámica.
Bueno, otros medicamentos a tener en cuenta: adrenalina, noradrenalina, dopamina, vasopresina cuando hipotensión refractaria, y la antibioterapia, antibioticoterapia necesaria. Bueno, acá es un breve resumen de las diferentes características que hay que tener en cuenta y manejar dependiendo de la fase en que se encuentre el procedimiento. Tenemos fase preanhepática. La complicación principal en este momento es una hemorragia masiva en presencia de hipertensión portal y ascitis. El drenaje de esa ascitis durante el procedimiento, es decir, al comienzo de la cirugía, va a generar hipotensión e más inestabilidad hemodinámica que la que se puede generar. Hay que llevar a cabo una reanimación con líquidos para evitar la hipovolemia durante la segunda fase. Y los dispositivos de recuperación celular pueden utilizarse luego de una evacuación de ascitis y antes de la anastomosis biliar. El opiotride se podría utilizar para disminuir la presión venosa portal, mejorar la función renal y disminuir la necesidad de glóbulos rojos a transfundir. La desventaja es que puede producirse una coagulopatía por dilución y trombocitopenia, y se recomienda siempre el uso de pruebas viscoelásticas. El objetivo es optimizar la volemia logrando un equilibrio entre los líquidos y los vasopresores y así preparar al paciente para la próxima etapa. Entonces, ¿qué es lo que debemos seguir? Mantener una PVC baja, una carga de volumen adecuada. Cirróticos se van a encontrar vasodilatados, se requiere el uso de vasoactivos. Corregir la hipotermia y la acidosis, tratar la hipocalcemia, el potasio tratar de siempre tenerlo por debajo de 4, pruebas viscoelásticas para guiar la transfusión, tratar la hiperfibrinólisis en el caso que la tenga, administrando fibrinógeno plaquetas, el uso del factor 7 recombinante y un bypass venovenoso en caso de una hemorragia masiva, inestabilidad hemodinámica, alguna complicación dada por la cirugía, infarto o hipertensión pulmonar. En cuanto a la fase anhepática, se caracteriza por inestabilidad hemodinámica y disminución de la precarga, del gasto cardíaco y las presiones arteriales. En este caso, si hay un manejo rápido con vasoactivos e inotrópicos, la noradrenalina es la elección. En caso de colapso hepático, hay que realizar una derivación portosistémica quirúrgica o derivación venovenosa portosistémica. Se reanima con líquidos de manera muy cuidadosa y siempre guiada por objetivos, porque un exceso de líquido podría complicar la próxima etapa con una sobrecarga o hipocongestión del injerto en la etapa de reperfusión. El sangrado en este caso va a ser mínimo por los pinzamientos que se producen para la resección hepática. Las plaquetas y los factores de coagulación van a estar disminuidos porque no hay funcionalidad hepática, o sea, no hay hígado. No realizar corrección agresiva a menos que el paciente esté sangrando. ¿Por qué? Porque el injerto nuevo, digamos, va a metabolizarlo luego. Y voy a estándar siempre en las pruebas viscoelásticas para tratamiento, diagnóstico y tratamiento en estos casos. Se puede administrar manitol antes del pinzamiento como medida preventiva para evitar la congestión sanguínea a nivel hepática y edema de los órganos intraabdominales. Entonces, siempre seguir con los niveles séricos de potasio bajo. Eso es muy importante para la fase de reperfusión, que ya vamos a ver. Normalizar los niveles de calcio, fármacos vasoactivos tenerlos siempre disponibles y minimizar la transfusión de sangre. Puede acá empezarse con el tratamiento con corticoides, de metilprednisolona, 500 miligramos a un gramo. Y en el caso de que el receptor tenga hepatitis B y el injerto que va a recibir sea negativo, hay que administrar hipogammaglobulina. Y por último, la fase neoplática se da durante los primeros 5 minutos, puede producirse una disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de las resistencias sistémicas y del gasto cardíaco. Puede así empeorar la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca derecha. Hay un aumento rápido de la concentración sérica de potasio, es decir, por eso necesitamos mantener los niveles en las fases anteriores bajos, porque el injerto, digamos, las soluciones que contienen ese injerto presentan altas concentraciones de potasio, y eso va a regresar al corazón, lo va a sobrecargar y producir vasodilatación y disfunción cardíaca. El síndrome de posreperfusión se caracteriza por una disminución de un 30% de la presión arterial media durante al menos un minuto
y que aparece dentro de los primeros 5 minutos que se inició la reperfusión del injerto. Entonces, se puede administrar cloruro de calcio para estabilizar la membrana cardíaca, uso de inotrópicos vasopresores para el soporte circulatorio, y empezar a descenderlo para el final de la cirugía. Administrar bicarbonato para corregir acidosis en caso que hubiera, tratamiento agresivo de la hiperpotasemia, fundamental, una FIO2 al 100 para aumentar las reservas de oxígeno, reducir los agentes inhalados, y la atropina frente al primer signo de disfunción cardíaca. Y el posoperatorio, tenemos muchos lugares que están tratando de realizar una extubación precoz, que se ve facilitada por el uso de agentes anestésicos de corta duración y tiene como beneficio disminuir siempre las complicaciones, disminuir la duración de hospitalización y por ende el costo. La inmunosupresión es una asociación de 3 medicamentos, las anticalcinurias, micofenolato y corticoides, que se deben realizar por 3 meses. Si bien se realiza esta inmunosupresión, hay una probabilidad de un 20% de que se rechace el injerto. Y dentro de las complicaciones pueden darse propias del injerto, ya sea primaria, porque el injerto no anda, o secundaria, propia del receptor, es decir, alguna disfunción cardíaca, sepsis, etc. Después propia de la cirugía, vasculares, como habíamos dicho, la trombosis de la arteria hepática, que se necesita sí o sí, como tratamiento definitivo, un retrasplante, o infecciosas. Dentro de las infecciosas, las principales son las bacterianas, y en aquellos pacientes, pueden darse en algunos pacientes infecciones de tipo fúngicas, que se dan por complicaciones diferidas quirúrgicas o una antibioterapia prolongada como principal la candidiasis. A nivel renal, la insuficiencia siempre frecuente, un aumento de un 60% de la creatinina y un 20% van a necesitar depuración extrarrenal. A nivel cardíaco, edema pulmonar, infartos, arritmias, shock, y la hipertensión podría decirse que es un signo de buen pronóstico. A nivel pulmonar, en caso de una insuficiencia respiratoria post-extubación, el BNI, digamos, podría disminuir estas complicaciones. Se pueden dar síndromes de distrés respiratorio agudo, atelectasias, neumopatías o derrames, y en muchos casos puede producirse una parálisis del diafragma derecho por aplastamiento y manipulación durante la cirugía. Y acá voy a mencionar brevemente la insuficiencia hepática aguda, o ahora denominada fulminante, que sería la pérdida súbita de la función hepática, que se produce sin un antecedente de hepatopatía. Se asocia a un REI mayor a 1.5, encefalopatía hepática, donde hay una insuficiencia multisistémica, y que la hipertensión endocranial muy frecuente en estos pacientes puede conducir a ulceraciones cerebrales. En este caso sí, se podría plantear el monitoreo con catéter de PIC o Doppler transcranial, tomar medidas en cuanto a la anestesia generando neuroprotección, controlar factores de agresión secundaria, mantener una normoglucemia, normonatremia, normocapnia, una presión arterial media adecuada, vigilancia periódica de pupilas, una hormonoterapia con monitor o suero hipertónico, y el tratamiento definitivo es el trasplante. En estos casos, estos son aquellos pacientes que llegan de la peor manera, digamos, al momento del trasplante, porque es considerado una emergencia, ¿sí? En cuanto a las conclusiones, decimos que con el creciente número de trasplantes hepáticos y la tendencia del aumento de la gravedad de la enfermedad en el momento del trasplante hepático, el periodo perioperatorio se ha vuelto muy desafiante. En conjunto con los intensivistas debemos tener un minucioso y dedicado auxiliar en los cuidados críticos, y debemos estabilizar y reducir factores que podrían comprometer a los candidatos al trasplante hepático. Realizar una completa evaluación preoperatoria, planificar de manera integral el perioperatorio y reconocer de manera temprana las complicaciones, así como también prepararnos para un despliegue rápido de la ventilación mecánica y del soporte inmunológico. Eso es todo. Nada. Feliz cumple, Marce. Gracias, José. Muy linda la clase. Bueno, acá veo que se conectó Eugenia Fernández, que es anestesióloga coordinadora de la parte de trasplante del cruce. Está Mauro también, y bueno, y Jorgito, que para sacarnos las dudas y de esto que hacemos, que yo prácticamente nunca hice y que hacemos tampoco, ¿no? Así que bueno,
Si tienen preguntas o quieren aportar algo, bienvenido sea. A mí me gustaría si Mauro, Jorge, más que nada, cuál es la experiencia en la práctica en cuanto más que nada a la monitorización y cómo se manejan en las diferentes fases. Hola José, bueno, felicitaciones por la clase, estuvo muy completa. Es un tema difícil de abordar porque es muy extenso y muy amplio. A mí, sinceramente, teniendo a María Eugenia Fernández acá con nosotros, me da hasta vergüenza hablar. María Eugenia es una, digamos que lo poco o mucho que sé de trasplante me lo enseñó ella, para eso, para que se den una idea. Así que yo la exprimiría a María Eugenia, ¿eh? A mí me ven todos los días. Me siento una caradura participando de visitante. Gracias por conectarse. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, en realidad a través de una de mis residentes, así que bueno, estoy acá de intrusa. Muy buena exposición, Josefina, te felicito. Abordaste temas muy extensos realmente, o sea, desde la parte epidemiológica. Perdón, yo me conecté igual un poquito tarde cuando estabas hablando de las hepatectomías y de las fases. Una aclaración, sí, de lo que dijiste en cuanto a la PVC. Está muy discutido el tema de la PVC por debajo de 5, ¿sí? La mayor parte, mucha bibliografía habla de PVC menor a 5 y la realidad es que está basada en muchos trabajos donde metodológicamente no estuvieron bien hechos. Y de hecho algunos daban, sí, PVC menor a 5 y otros no. La realidad es que vos te tenés que guiar, como dijiste, por variación del volumen sistólico o por variación de la presión del pulso, porque vos lo que tenés que disminuir son volúmenes y no presiones. Y muchos pacientes que a veces se operan, pacientes ancianos, cuyos vasos son mucho más rígidos, siempre van a tener presiones elevadas y no necesariamente van a estar hipervolémicos. Entonces, esa es una interesante aclaración que hoy en día recién logré que el 80% de los cirujanos entendieran eso y que tenemos que manejar volúmenes y no presiones. Entonces yo siempre les pongo un ejemplo. Supónganse que operan, no sé, algún chico que tienen que hacerle una hepatectomía, un chico joven, 30 y pico de años, con alguna lesión hepática. Ese chico que hizo entre 8 y 10 horas de ayuno, es poco probable que, primero que esté hipervolémico, porque viene de la casa, tomando líquidos habitualmente, con 8 horas no va a estar hipovolémico, pero tampoco va a estar hipervolémico. Entonces, ese chico puede ser que tenga una PVC de 5, 6, y el cirujano te pide menos de 4, porque yo habitualmente les digo, ¿qué PVC querés? Ya igual no me lo preguntan, pero imagínense que son pacientes que su volumen no va a estar alterado. Entonces vos lo que tenés que hacer es al revés, expandir muy poco y manejarlo con eso, no necesariamente hacer diuresis. Y lo que se tienen que sí fijar es el tema del respirador. Yo no hace mucho tiempo el ventilador lo tenía, supónganse, con una PIP de 8, de 10 y el cirujano se quejaba un poquito del sangrado. Realmente lo que tuve que hacer fue bajarle la PIP y mejoró el drenaje del hígado. Era un paciente más grande. Pero les va a pasar que pacientes ancianos vengan con PVCs elevadas y ustedes van a verlo clínicamente el paciente, ni siquiera les digo con métodos dinámicos de evaluación, y el paciente probablemente les dé que esté hipovolémico, porque el viejito toma poco líquido, porque estaba que no tiene hambre, no viene comiendo, viene deteriorado. Entonces el tema de la PVC tómenlo muy con pinzas. Si no tienen otro método de evaluación, bueno, fíjense la tendencia, pero no se pongan locos en bajar la PVC, porque van a bajar la PVC y van a tener un paciente finalmente con falla renal. ¿Sí? Lo van a llevar tan a la hipovolemia por obtener ese valor de PVC que van a terminar con una falla renal. Después vos decías el tema del monitoreo. El
tema de monitoreo ahora te saco desde las hepatectomías hacia el trasplante. Todo depende de lo que tengas en el centro donde vos estés. Cuando vino Mauro, que estuvo un tiempito con nosotros viendo, pobre, no le tocaron tantos trasplantes como sí le tocaron a su colega. Nosotros en ese momento nos manejábamos colocando el Swan-Ganz, o sea, una vía central, Swan-Ganz, 2 arterias, que es algo que por ahí no sé si lo comentaste en la charla, porque es una cirugía que no podés quedarte sin una medición invasiva. Y ustedes saben lo que es la ley de Murphy, que te vas a quedar sin la presión invasiva en el momento que el paciente te haga la inestabilidad hemodinámica. Entonces, habitualmente, depende de los grupos, algunos ponen 2 radiales, otros ponen una radial y una femoral. Y si bien tiene esa pequeña variación o ese fallo en la medición por el hecho de ser radial, nosotros particularmente la preferimos, ¿sí? Porque a veces las compresiones de los cirujanos también te dan valores alterados, si le querés decir, al valor que te va a dar la curva a nivel femoral. Pero ponemos 2 arterias radiales, mínimo. Mínimo, bueno, lo que tenemos son las 2 radiales. Ponemos vía central. Particularmente ninguno del equipo suele medir PVC, lo que usamos son la vía central para infusión de inotrópicos, de vasopresores, y colocamos un introductor con el Swan-Ganz. En nuestro caso lo hacemos de rutina en todos los pacientes porque hasta hace poco no teníamos nada más. Hoy en día tenemos la sonda de eco transesofágico. De todos modos la seguimos poniendo porque hemos tenido pacientes muy graves y que por reperfusión hacen hipertensiones pulmonares. O como nos ha pasado, esta es una época, por ejemplo, ahora en la pandemia, que hay pacientes que no tienen tan actualizada la evaluación cardiológica. Entonces, te pasa que en el año, que por ahí que no está evaluado, el paciente ha desarrollado una hipertensión pulmonar. Entonces nos ha pasado pasar el Swan-Ganz y cuando hacemos las primeras mediciones de la presión pulmonar, tenemos hipertensiones, quizás tenía una leve y ya está en moderada. Entonces, para que esto no se agrave a lo largo de la cirugía, lo que haces es tratamiento de esa hipertensión pulmonar. Tratamiento desde ventilatorio, desde manejo de la FiO2, desde la administración de milrinona. Incluso hemos tenido un paciente que requirió óxido nítrico, porque ya había pasado de moderada a severa. Y ustedes saben que la hipertensión pulmonar severa es una contraindicación para el trasplante. ¿Por qué? Porque llega a falla del injerto. Por aumento de las presiones, termina fallando el lado derecho, y el lado derecho, en forma retrógrada, hace aumentar las presiones a nivel del injerto nuevo. Después, ¿qué más de lo que aclaraste? En cuanto a la coagulopatía, por ejemplo, otra de las cosas que hablamos, si bien se sabe que la transfusión de plaquetas en forma independiente es un factor de riesgo de mortalidad en el posoperatorio, muchas veces van a ver que el sangrado que tiene el paciente es de plaqueta, es ese babeo de las paredes muy gradual, pero a lo largo de toda la cirugía. Si el paciente y el cirujano viene haciendo toda la disección y el paciente lo tolera, tratás de llegar a la fase anhepática para poder transfundir. ¿Por qué? Porque si no lo vas perdiendo a lo largo de la disección. Ahora, si el paciente te entra con un hematocrito de 23%, claramente vas a tener que transfundir antes, pero tratamos de el mayor volumen pasárselo en la fase anhepática. No usamos de rutina el manitol, salvo en las hepatitis fulminantes, y más que todo por el hecho de que el manitol arrastra mucho radical libre, entonces lo haces durante esa fase. Nosotros particularmente usamos mucho Ringer lactato, no usamos solución fisiológica por todo el tema de la acidosis hiperclorémica, y en algunos casos, que vos aclarabas el calcio post-reperfusión, te conviene, algunos artículos hablan de hacerlo durante la fase anhepática y algunos hasta lo hacen de manera rutinaria. Entonces a todos los pacientes en la fase anhepática, como vos sabes que van a tender a la acidosis, a bajar el calcio, lo hacen en forma rutinaria. Le hacen una carga de calcio y le hacen bicarbonato.
Acá depende cómo venga el paciente. Hay pacientes, hoy en día durante la pandemia, la mayor parte de los pacientes que estamos haciendo son pacientes muy, muy enfermos con MELs muy elevados. Porque claro, entre la escasez de órganos y a veces la imposibilidad de ir a buscarlos, hasta el año pasado, un grupo cero, el MEL para poder llegar a un trasplante era de 27. Hoy en día ascendió entre 30 y 31. Que vos hablaste algo de eso también en cuanto a la epidemiología. O sea que se ha movido el límite para poder acceder a un órgano. Bien. Después no sé, alguna otra. Esas son cosas que me acuerdo que fui escuchando de la charla. Pregunta, aprovecho que está, ¿usan Ringer lactato y el metabolismo de la acumulación de lactato por la insuficiencia hepática no trae problemas? ¿O el Plasma Light, por ahí no sé si Si se puede tuviéramos usar? Plasma Light, sería mejor Plasma Light. Y si tuviéramos en el país, lo ideal sería el uso de Ringer acetato, ¿sí? Que se metaboliza a nivel muscular. Esa es la diferencia entre el Ringer lactato y el acetato. El acetato se metaboliza a nivel muscular, el lactato se metaboliza a nivel del hígado. Pero ante la falta, hospital público, y no tenemos acceso al Plasma Light, entre la variedad de cristaloides que podés usar, preferimos el Ringer lactato. Es mucho más fisiológico en realidad. Perfecto, gracias. Nosotros sí tenemos Plasma Light, Ay, vos sos... sí, pero vos sabés que yo después de estar con María Eugenia tenía el mismo miedo, obviamente después de verlo en acción con María Eugenia pasamos a usar más Ringer lactato por una cuestión de costos. Pero me quería quedar con algo que también María Eugenia lo hace y es algo que uno tiene que tener siempre presente, en tener idea de la fisiopatología de estos pacientes para entender que son pacientes que están hipervolémicos a veces por su alteración hepática y donde muchas veces, sobre todo si tienen hipertensión portal y tienen ascitis, son pacientes que conviene más que cargarlos de cristaloides, sobre todo en la fase preanhepática, tratar de rescatarlos con albúmina, que es algo, digamos, que uno habitualmente en lo que es el resto de las cirugías no tiene muy presente el uso de la albúmina. Este es un paciente que puntualmente se beneficia con el uso de albúmina. Maru, te dejo para que te... Bueno, lo de la albúmina, si bien también si hablamos de costos, es un poco más costoso, pero es verdad, son pacientes, sobre todo los crónicos, los pacientes que van a entrar en general con albúmina normal son los pacientes con el famoso hepatocarcinoma que tienen indicación quirúrgica de trasplante. Pero si no, la mayoría de los que van a entran con proteínas por ahí normales, pero a punto de partida mucha más inmunoglobulina circulante. Y la albúmina suele estar baja. Así que sumado a que tengan muchos de ellos ascitis, vas reponiendo albúmina, no solo por la ascitis, sino por el estado en general. Y van a ver que muchos pacientes, en lugar de hacerle tanta furosemida, les hacen infusiones de albúmina, les van colgando albúminas, algunos me preguntaban si al 5 o al 20%. Nosotros las solemos hacer al 20%, que como viene la presentación, alternando quizás algún cristaloide. No solemos usar tanto cristaloide, hemos hecho trasplantes con 1,5 litros de cristaloide en total. Otros quizás son pacientes mucho más respondedores, pero la albúmina en general es lo que los beneficia, no solo para el manejo de la presión del paciente, por el tema de la presión oncótica, sino también por el flujo renal. Son pacientes que uno les hace albúmina y empiezan a orinar. Así que ya les digo, es un tema a considerar. Y el Ringer, es más, quien nos enseñó a nosotros a hacer trasplante era más pro de pasar fisiológico, y nosotros lo fuimos medio rotando al Ringer lactato y tuvimos muchos mejores resultados. Y sobre todo post reperfusión, si el hígado empieza a funcionar, van a ver que el láctico, después de hacer el pico, hace como una caída muy abrupta, hace ese famoso clearance de láctico. Así que ahí ya se despreocupan por el tema del metabolismo a nivel hepático.
Jorgito, Jorge, ¿estás? Sí, sí, te escucho. Ah, bien. Jorge, yo te quería preguntar a vos que manejabas mucho, bueno, no sé si te presenté, pero Jorge es patólogo en el hospital italiano y bueno, y se dedica a lo que es trasplante de la parte médica, ¿no? No quirúrgica. El tema de la coagulación, porque son pacientes que vienen los cirróticos con un TP a veces bajo, que son difíciles de repuntar con plasma, pero si bien estos pacientes tienen los factores de coagulación bajos, también tienen los inhibidores de la coagulación bajo, entonces como que hay un balance y por ahí no sangran los pacientes. No sé ¿qué nos podés decir de este TP que se mantiene bajo de los pacientes? Y Sí, aparte bien. que tienen plaquetopenia y anemia, porque también tienen algunos esplenomegalia y tienen ahí trecitopenia. Pero algunos no, tienen TBP con un TP, tienen una TBP con un TP de quizás de 40. Bien, perfecto. Bueno, nada, primero que nada, muy buena la charla, la verdad es una excelente discusión, a pesar de ser hepatólogo dentro de anestesiólogos, es extraño, pero no importa, también estoy aprendiendo mucho sobre el manejo, sobre todo intraoperatorio, el cual, la verdad, nada, me quito el sombrero en muchas cosas que tiene que manejar el anestesiólogo intraquirúrgico, sobre todo con el tema del síndrome de reperfusión, etcétera, ¿sí? Entonces, la verdad es una charla bastante interesante. Y creo que muchas de las cosas las comentaron, la abordaron dentro de la charla, cuestiones demasiado complejas y demasiado amplias que tratar de resumirlo y simplificarlo cuesta un poco, pero básicamente, con respecto a tu pregunta, sobre todo, hay que entender que el paciente con el clásico paciente que llega al quirófano, este paciente cirrótico, en general es un enfermo crónico, es una enfermedad crónica del hígado que ha pasado por muchos estadios sobre todo, y que la realidad es que es una persona bastante enferma y que su enfermedad como tal, o sea, la etapa que nosotros llamamos cirrosis descompensada, que es cuando nosotros en general encontramos lo que son los aspectos para considerar que ese paciente eventualmente podría ir a un trasplante hepático, pues lo condicionan bastante, que en general, como lo saben, nosotros llamamos descompensado aquel que tiene ascitis, encefalopatía o hemorragia por varices. Cualquiera que tiene alguna de estas complicaciones lo llamamos cirrosis descompensada, y dentro de esta misma cirrosis descompensada hay un aspecto todavía un poco más complejo que los autores lo denominan descompensación tardía, que es donde ya el paciente no solamente tiene ascitis, sino tiene ascitis refractaria, varios episodios de hemorragia digestiva, y que ya empezamos a ver lo que es el síndrome hepatorenal y la hiponatremia. Son como datos claves que hay que entender porque es un paciente que llega bastante enfermo. Entonces, por supuesto, ahora ya respecto a la pregunta que me hace, son pacientes que obviamente llegan con un coágulo alterado, plaquetopenia, y es el típico, y esto sí, si esto queda claro, pues yo me voy contento, porque de verdad es algo que uno escucha y, y la realidad es que no es así, ¿sí? Normalmente, clásicamente, se tiene que el paciente cirrótico es aquel paciente que sangra, es aquel paciente que no, de verdad uno escucha, no, de pronto tiene una trombosis portal y dice, no lo anticoagule porque está anticoagulado naturalmente porque tiene un ring de 2,6, ¿sí? Entonces son cosas que uno escucha y que no dista mucho de la realidad. De hecho, hay que tratar, y ahora voy a tratar de explicar un poco, de que en realidad paciente cirrótico es un paciente que está más al estado protrombótico que al mismo riesgo de sangrado, ¿sí? Y que en general cuando sangran lo hacen más por hipertensión portal que por el mismo mecanismo fisiopatológico de la coagulación. Balance entre de la activación normal de la coagulación y el sistema fibrinolítico, ¿sí? El sistema fibrinolítico endógeno. Que hay una... las plaquetas del cirrótico claramente son diferentes a las del paciente normal, ¿sí? La plaquetopenia que manifiesta el cirrótico es aquella plaquetopenia que en general obviamente lo tenemos más visto como que se ocasiona por el secuestro esplénico, pero también tiene algunas particularidades que la hacen diferente, sobre todo en lo que es el mecanismo compensador con la parte fibrinolítica.
es un paciente, los pacientes cirróticos en general juegan un papel fundamental lo que es el factor 8 de la coagulación. Esto en realidad lo que hace es que el paciente realmente esté con más riesgo de, al tener este factor bajo, lo que hace es que tiene más riesgo de estar en un estado protrombótico, porque hay otras proteínas de la coagulación que es un poquito más complejo, el AS13 bajo, tiene más que lo que hace en general esté más protrombótico que en realidad que sangre por estar digamos, con plaquetas bajas. Realmente, si ustedes se fijan, y seguro la doctora Eugenia, que la escuché hablar muy bien de la parte de anestesia, seguro que ella los pacientes que entran a la cirugía son pacientes que entran con 70.000 plaquetas, 50.000 plaquetas, con plaquetas bajas, y uno dice, bueno, y este paciente no va a sangrar. Cualquiera pensaría en cualquier otro contexto de que es un paciente totalmente, no sé, es una locura someter a un paciente a una cirugía con tantas plaquetas bajas, ¿sí? Con plaquetas tan bajas. Pero la realidad es que, como lo explicaba, son plaquetas que tienen una morfología diferente, y en realidad el desbalance que existe en el paciente cirrótico como tal es lo que hace que efectivamente el sangrado no ocurra por esto, sino todo lo contrario. De hecho, se ve mucho que los pacientes que sangran por hemorragia digestiva realmente lo hacen por la hipertensión, no por otra cosa. Y desde la experiencia, yo, pues obviamente hago la parte de patología en el hospital italiano, que obviamente no dista mucho de diferencia de los otros lados. Creo que es fundamental que entiendan de que hay todo un equipo y atrás, un equipo multidisciplinario bastante grande antes de que el paciente llegue a la sala de cirugía, ¿sí? Realmente, obviamente, nosotros como hepatólogos somos los que hacemos el primer acercamiento, el que al final determinamos si el paciente requiere o no, es un potencial paciente para trasplante, y eso se llama evaluación pretrasplante, ¿sí? Que básicamente aquí lo que nosotros hacemos es tratar de buscarle contraindicaciones a ese paciente para ver si tiene alguna contraindicación para un eventual trasplante. Y acá entra todo lo que explicaron muy bien en la charla, ¿sí? Creo que te diría que una de las cosas más críticas que de pronto puede pasar dentro de las muchas complicaciones en un quirófano es lo que dijo muy bien la doctora. La hipertensión portopulmonar es un tema que hasta a nosotros nos parece bastante complejo, pero sobre todo es ese cateterismo Swan-Ganz que haces en el quirófano, y que cuando abrís sale con más hipertensión pulmonar de la que supuestamente tenía antes, ¿sí? Y no es la primera vez que se ve que es todo un tema complejo, y que la realidad es que es bastante... me gustó la parte que lo abordaron porque es algo importante. Y después hay muchas otras complicaciones, lógico, como la comentaron, pero creo que eso es importante saberlo, y creo que es lo que les puedo aportar yo desde mi experiencia en el centro de trasplante que hago. Gracias, Jorge. Gracias, muy claro. Lo que van a ver con respecto a lo que decía Jorge, que uno estaba acostumbrado a las pruebas convencionales. Entonces te van a venir TP de 20%, o sea, muy alteradas, y sin embargo no es a punto de partida de falla de factores. Muchas veces es este desbalance, y muchas veces es el fibrinógeno, que no estamos acostumbrados a medirlos, y la verdad que en estos pacientes, primero, es lo primero que baja. Segundo, no tiene depósitos el fibrinógeno, entonces vos no tenés fibrinógeno para decir, bueno, tiene un resto para poder suplir esta insuficiencia. Entonces, al principio nosotros era plasma, 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 y había una creencia, el cirujano te decía, expandilo con plasma. Y la realidad que cuando nos ayornamos un poco más con las pruebas viscoelásticas, porque también tiene una curva de aprendizaje, te das cuenta que prácticamente no usas plasma en estos pacientes. Muy eventualmente, y lo que más usas es concentrados de fibrinógeno o crioprecipitados, y muchas veces la reposición de plaquetas. Cuando vos haces la prueba, lo primero que te da es hipofibrinogénemia y disfunción plaquetaria. A veces no es la cantidad de plaquetas, sino el funcionamiento. Y como te decía Jorge, son plaquetas que por ahí están en abundancia, pero no funcionan bien. Entonces es muy raro que uno haga transfusión
de plasma hoy en día, sino que lo que más haces es transfusión de, o, como te decía, fibrinógeno, en lo que tengas, concentrados o crío, o plaquetas. Después ya vas subiendo en la escala, después le pasas plasma, si ves que no responde y volviste a hacer, la última instancia es el factor 7. Ya cuando hiciste el factor 7 es porque acabaste todo el resto de las instancias. Pero lo principal, creo yo, o el mensaje, es tener una prueba viscoelástica, llámese tromboelastograma, Rotem, para poder guiar, porque las pruebas convencionales tardan mucho, entonces yo lo hago ahora, el paciente está mal, lo hago ahora, y el resultado lo tengo en 40 minutos, una hora. En 40 minutos, una hora, no es el mismo paciente. En cambio, el tromboelastograma o el Rotem ves una tendencia y ya podés empezar a transfundir en base a eso. Cambia tu cabeza en cuanto a cómo transfundir un paciente en el intraoperatorio, o al menos es lo que me pasó a mí. Me cambió la tendencia transfusional con estos pacientes y con otros también, ¿no? Pero te abre la cabeza distinto a lo que uno estaba acostumbrado. Uno está acostumbrado a trauma en la guardia, ¿qué hace? Viene el cirujano con 2 bolsitas de sangre y 4 plasmas. Y en realidad, hasta incluso en el trauma también tenemos que cambiar eso. Lo que pasa es que muchas veces en hospitales no hay. Pero uno se tiene que acostumbrar a pedirlo y muchos te asombras porque más de una vez hay cosas que uno no se esperaba. Perfecto. Yo tengo una duda, el tema de la terlipresina en el intraoperatorio, ¿se usa o es solamente noradrenalina, otros vasoactivos? Porque parece tentador que te baje la hipertensión portal, te aumente la presión arterial, y bueno, si tiene varices esofágica y eso ni hablar. Pero no sé si se usa en el intraoperatorio. Se puede usar. Mi equipo no la usa porque da mucha vasoconstricción esplácnica también. Y esa vasoconstricción esplácnica te puede dar tendencia a la trombosis, sobre todo en la arteria hepática. Entonces muchas veces los pacientes vienen con terlipresina porque están con síndromes hepatorrenales, etc. Pero nosotros en el intraoperatorio no la usamos por ese tema. Más de una vez te lo planteas cuando el paciente está muy vasopléjico. Lo que pasa a veces hacemos noradrenalina-adrena, o hemos usado incluso azul de metileno, que es, yo lo adoro cuando el paciente está extremadamente vasopléjico, es una muy buena opción para sacarlo de ese shock distributor. Bien, shock refractario. Bien, Sí, gracias, Doc. no, Marce, ¿puedo comentar algo con respecto justo a eso de la terlipresina? Sí, decí. No, quería mencionar que efectivamente es totalmente cierto, como dice la doctora María Eugenia, en realidad, como el trasplante, el operativo de trasplante uno nunca sabe cuándo va a salir, y muchas veces estos pacientes, cuando están, digamos, como están tan graves, lo más probable es que estén internados por alguna complicación de su cirrosis, llámese PBE y probablemente un síndrome hepatorrenal. Entonces, eso también juega un papel importante porque el síndrome hepatorrenal como tal, la función renal, como saben, mostraron en el score de MEL, lo modifica, el MEL sube, al subir es más candidato a trasplante, obviamente, o sea, más candidato, perdón, a acceder a un órgano, pero lo importante es que eso no contraindica el tratamiento normal que debe recibir el paciente con cirrosis o con síndrome hepatorrenal. Entonces, por eso es que los pacientes con, primer concepto, obviamente, el paciente con síndrome hepatorrenal debería tratarse en una unidad de trasplante hepático. Y obviamente, ¿por qué? Porque debería estar en una lista de espera, debería estar activado en la lista de espera, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo, una cosa no contraindica a la otra por lo mismo, porque no sabemos en qué momento va a ser, y lógicamente también tiene sus repercusiones no tratar, sea una hemorragia varicial o sea un síndrome hepatorrenal con la medicación. Pero es totalmente cierto, nosotros una vez tengamos, digamos, el operativo o algo, la orden es suspender la terlipresina, y obviamente eso a los cirujanos tampoco les gusta mucho en el intraoperatorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es como para agregar eso nada más. Perfecto, gracias, Jorge. Yo quisiera hacer 2 preguntas medias básicas. Buenas noches a todos. El tema de la controversia del eco transesofágico en pacientes con hipertensión portal. Y una pavadita que a mí me genera duda, nosotros en el hospital nada más tenemos métodos de laboratorio convencionales y nosotros sabemos que el TP nada más evalúa el 4% de la formación inicial de la trombina, entonces a veces me queda la duda de
bueno, menos que menos podemos evaluar la funcionalidad de las plaquetas o la hiperfilinolisis asociada a estas patologías en las cuales necesitaríamos un ROTEM. Entonces muchas veces me genera la duda de cuánto espero en un paciente con una insuficiencia hepática que el único indicador que tengo como tiempo de coagulación convencional mejore. O sea, ¿cuál sería una corrección esperada? Yo sé que es medio como de manual, pero digo, me genera duda, ¿viste? Agustina, vos decís, primero la primera pregunta, ¿me habías dicho? Hipertensión portal y eco transesofágico. Bueno, en general, en la evaluación pretrasplante, los pacientes suelen ser enviados a gastro y la mayoría de ellos tienen el banding realizado. Es una contraindicación relativa. Yo toco madera, no hemos tenido inconvenientes y de hecho es bastante baja la incidencia. De hecho, muchas veces se producen muchas más lesiones colocando la sonda nasogástrica que colocando el eco transesofágico. Y con el eco transesofágico la idea es que primero siempre sean 2 operadores como para que sea más fácil la introducción de la sonda y después a lo largo de la cirugía sean maniobras de, vos la dejás colocada, ¿sí? Con frisado, el ecógrafo y todo, pero que sean maniobras de retirada y recolocación relativamente suaves. Pero no es una contraindicación absoluta la presencia de varices esofágicas para la colocación del eco transesofágico. Insisto, muchas veces uno es mucho más lesivo con la sonda nasogástrica. Y en cuanto a el tema de la coagulación en pacientes con insuficiencia hepática, si vos estás en un centro que se realiza trasplante, la realidad es que uno de los primeros elementos a adquirir sería una prueba viscoelástica, para poder hacerlo vos tranquila. Es verdad que nosotros, por ejemplo, empezamos sin pruebas viscoelásticas, y no sé, recién a los 6 meses al año se implementaron. Pero sería como decir, bueno, largo trasplante sin métodos para poder calentar al paciente, que es uno de los objetivos principales. Vos no podrías largar un programa de trasplante hepático si no tenés mínimo un caloventor o mínimo un colchón térmico. En cuanto a las pruebas, en realidad vos lo que te tenés que poner en la cabeza sería cuáles son las instancias y cómo está el paciente. Si vos no tuvieras una prueba viscoelástica, yo hoy de haber hecho muchas pruebas viscoelásticas en diferentes pacientes, aunque no la tenga, que me ha pasado épocas donde no había reactivos, yo arranco con la transfusión de concentrados de fibrinógeno, o bueno, en el hospital tenemos crioprecipitados no concentrados de fibrinógeno. Porque como te decía, es una de las cosas que disminuyen primero, que no tenés depósitos en el organismo, y en realidad con una disminución que es alrededor del, no te quiero mentir, pero por debajo del 30% ya empezás a tener manifestaciones de coagulopatía. Entonces, si vos decís, bueno, no tengo nada, ¿qué hago? Le pedís un recuento plaquetario, le pedís igual el TP, el KPTT, pero si te vienen alterados, yo arrancaría con la transfusión de fibrinógeno, en el caso de no tener las pruebas viscoelásticas. Generalmente, con eso corrige el TP. Perfecto, muchas gracias. Nosotros, Maru, nosotros lo que estamos haciendo, tenemos un protocolo de ROTEM y hacemos una medición de ROTEM basal, que como decía Jorge, nos suele dar normal el ROTEM en la fase preanhepática, y lo que después tenemos de no mediar sangrado patológico, hacemos otro ROTEM en la fase anhepática, y ahí es muy frecuente que tengamos aumento de la fibrinolisis. Vemos la alteración en forma de gota, porque hay lugares que usan de forma empírica los antifibrinolíticos en la fase anhepática. Nosotros lo hacemos de acuerdo al resultado del ROTEM. Y después, como decís vos, o sea, en general nos ha cambiado la forma de transfundir. De transfundir plasma como primera línea, lo que empezamos a transfundir es fibrinógeno o concentrado o crioprecipitados
y plaquetas. Esos son nuestros dos primeros, Sí. las dos primeras transfusiones que hacemos. Y después, bueno, obviamente, dependiendo de la condición clínica del paciente, en algún momento terminás en plasma, como decís vos, se hace un sangrado masivo y obviamente ya no te guías por el ROTEM, sino ya por las condiciones clínicas del paciente, dependiendo de la situación. Pero sí que cambió la forma de transfundir, ni hablar. Nosotros hacemos generalmente dos pruebas. Hacemos un basal, que muchas veces cuando se larga el operativo el paciente se interna, ya la gente de hemoterapia nos saca el basal. Hemos como logrado coordinar algo de eso, si no a veces me mandan mensajes y me dicen, mira, Eugen, no le sacamos, mándame una muestra. Entonces hacemos el basal y después hacemos otro post-reperfusión. No nos han dado los tiempos para hacerlo durante la enepática, pues no nos llega el resultado y por ahí ya estamos reperfundiendo. Por ahí te sirve para el hecho de decir, bueno, hasta que reperfundís, ¿qué vas haciendo? Como está demostrado el tema de no, aunque la prueba te ve patológica, pero si el paciente no sangra, uno no debería tocarlo, ¿sí? Por todo el tema del valor predictivo que tiene la prueba en sí. Totalmente, totalmente, pero como lo que vemos nosotros, de hecho hay unas guías nuevas que salieron ahora este año y nosotros con la gente de hemoterapia la hemos revisado, te cambia, bueno, nosotros estamos viendo que nos cambia mucho el hecho de diagnosticar la hiperfinolisis para tenerlo listo eso y resuelto antes Claro. de la reperfusión. Entonces, tenemos eso ya concertado de hacer en la anhepática, o sea, al final de la anhepática, y además en el hospital tenemos un sistema como un mensaje de WhatsApp, o sea, la muestra va a hemoterapia y nos vamos viendo cómo corre la gota en forma real. Entonces tenemos esa opción y además que gente que nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Que eso está buenísimo también, aprendemos Bueno, todo. nosotros por ahí el tema del tranexámico, de los antifibrinolíticos, lo hacemos de rutina. Si el paciente no es, o sea, salvo en los hepatocarcinomas, que generalmente entran aparte con coagulograma normal, o en pacientes con Fulminante. Buchiari, Fulminante. claro, salvo en esos casos que no le hacemos la carga de tranexámico. Y si se la repetimos en caso de que después de la reperfusión nos venga la curva tipo fibrinólisis. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda? O aprovechen que tenemos Mauro, Eugenia, Jorgito. Yo quería aprovechar, puedo aprovechar a hacer una pregunta ya que estamos dentro de anestesiólogos. Sí, claro, Jorgito. Sí, es una duda más que nada que tengo siempre. Siempre había tenido la duda con respecto a el tema plasmaféresis digamos, preoperatorio, pretrasplante. Complicación que ustedes vean más frecuente asociado a esto, tanto en las diferentes fases, digamos, no hablo de la indicación como tal, pues, más allá que la indicación también es bastante compleja, sino si ven alguna complicación como anestesiólogos dentro del tema de todo lo que es el intraquirúrgico de trasplante. Yo amo la plasmaféresis prequirúrgica, te soy sincera. Te da un inicio, generalmente lo hemos aplicado en pacientes con RINs de alrededor de 10, pero... Por eso pregunto. No, yo la amo, porque aparte en general son pacientes fulminantes, creo que la mayoría que hemos hecho fueron fulminantes. Te libera muchísimo el tema de cómo queda el campo quirúrgico y el sangrado médico. Al menos te hace tolerar toda la cirugía hasta post-reperfusión, donde vos podés ir transfundiendo a poco. Imagínate que con valores tan alterados, generalmente la transfusión va a ser masiva. Y la plasmaféresis te implica prácticamente no transfundirlo, salvo por ahí algunas unidades de sangre, si lo requiere. Es más, me ha pasado poner un introductor mal colocado en lugar de la vena en la arteria,
y que la plasmaféresis me permitiera hacer compresión de la zona y volver a punzar, cosa que con un RIN de 10 no hubiera podido. Eso fue uno de los tantos, errores, fallas que uno ha cometido a lo largo de su accionar. Sí, quería preguntar sobre todo eso por el tema de que se lo escucho mucho de los cirujanos que no sangran mucho, etcétera, etcétera. Entonces, pero nunca no me había planteado si ocurría algo más con respecto a la plasmaféresis, alguna complicación específica o algo que vean frecuentemente. No, más allá de la punción y de tener que poner un catéter que es entre 10 y 12 French en un paciente con un RIN de 10, hubo un tiempo que lo hacíamos a nivel de la yugular izquierda, nosotros la invasión la hacemos de la derecha, hacíamos a la yugular izquierda, luego analizamos que por ahí por un tema de posible trombosis estás invadiendo el cuello desde los dos lados, entonces empezamos a ponerlo a nivel femoral. Y bueno, te da la chance de que si tuvieras que repetirlo o incluso dializar al paciente, tenés el acceso vascular en miembros inferiores. Lo tenés que repensar en el caso de que sea un paciente que sea un hepato renal y que también recibe un trasplante renal, ahí vos estás invadiendo cerca de la zona quirúrgica. Pero si no, generalmente lo hacemos a nivel femoral izquierdo, cosa de que esté del lado donde va a estar la gente de hemoterapia.